suponete que tenés el plano complejo, ¿sí? Yo lo voy a dibujar de una forma, por ahí no va a quedar el mejor. Esta acá vamos a hacer la parte real, y sobre el eje vertical, la parte imaginaria. Bien. Cuando se le dé una escala hay que tratar de que me quede la misma distancia entre un número y el otro, ¿sí? Acá está el 1, acá el 2, el 3, para acá va a estar el -1, -2, -3, -4, -5, ¿sí? No hace falta que se pongan todos los números. El 1, el 2, 3, 4, 5. No hace falta que se pongan todos los números, con el hecho de que uno sepa dónde están y que haya alguno de referencia. Eso sí, tiene que haber por lo menos alguno de referencia para saber en dónde estamos ubicados, ¿sí? Acá tenemos el 0. ¿Bien? Bueno, suponete que tenemos un número, es, por ejemplo, un Z1, y me dice -2 más 3i. ¿Bien? Entonces, yo tengo que fijarme que esto tiene parte real, -2. Entonces, tengo que ir hasta el -2, ¿sí? De la parte real, sobre el eje real, el horizontal. Y de ahí tengo que fijarme si tengo que ir para la parte de arriba o la parte de abajo. Como me dice que es +3, tengo que ir hacia arriba, entonces. Desde el -2 voy a ir hacia el +3, ¿bien? Y de donde llego al +3, ahí. Entonces, acá tendría como el puntito, ¿sí? -2, 3. Lo que hay que hacer ahora es trazar el segmento, ¿sí? Sería el vector que va desde el origen de coordenadas hasta donde marcaste el punto. Y ahí le pones la flecha porque un vector tiene una orientación, un sentido. Si bien tiene una longitud, ¿sí? Un largo, un módulo, tiene una dirección, que es la recta sobre la cual se mueve, y tiene un sentido, y este va, como quien dice, hacia aquel lado. ¿Y dónde está ubicado este complejo? Este complejo está ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí? Si, por ejemplo, tuviera un complejo, voy a poner, por ejemplo, el Z2. Yo acá le puse la rayita, pero van sin rayita, no llevan rayita los Z estos, ¿sí? Ahí me confundí. Suponete que me diga que es -3 menos 4i. Entonces, tengo que marcar ese complejo. -3 es la parte real. Parte real, eje real, ¿sí? El horizontal. Y ahí estoy en el -3. Acá, ¿bien? Y acá tengo que ir al -4, que el -4 es hacia abajo. Entonces, acá voy a bajar, trato de ir lo más derecho posible, y de ahí, cuando llego al -4, vengo para acá, ¿sí? Ahí se me fue un poco, en realidad tendría un poco menos. Acá tendría el punto, ¿sí? De -3, -4. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es unir eso, pero con el origen de coordenadas. Bien, ahí. Y me queda el complejo que tiene esa dirección, pero está como apuntando hacia la parte de abajo. ¿Y en qué cuadrante estaría ahí? Y si este primero es el 1, dijimos, el 2 estaba acá, este va a ser el 3. ¿Sí? Los cuadrantes se nombran siempre en sentido antihorario. Bien. Este, le voy a poner el nombre a los complejos. Este es el Z1. Este es el Z2. ¿Sí? Así más o menos se ubican los números complejos. Si tuviera, por ejemplo, vamos a poner otro más, un Z3. Y ponerle que me digan que es 3 menos
2i. 3 menos 2i. Parte real es 3. Parte imaginaria, menos 2. Entonces, vamos a ubicar ese complejo. Me voy a parar en el 3, la parte real, y tengo que ir hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente, porque me dice que es menos 2. La parte imaginaria es negativa. Entonces, de ahí voy a ir hacia el menos 2. ¿Sí? Y del menos 2 voy en esa dirección. Ya marqué y ahí tengo, como quien dice, el puntito, donde estaría el complejo. El tema es que estos números tienen dos dimensiones, ¿sí? Por eso necesito de un plano. Voy a trazar qué dirección, qué orientación tiene ese complejo, tiene esa orientación, ese sentido. ¿Y en qué cuadrante va a estar este? Va a estar en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Y ese sería el Z3. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, eso era lo de la clase pasada. Lo que hoy tendríamos que ver un poquito es la parte de números opuestos, complejos opuestos. ¿Bien? Los opuestos, la particularidad que tienen es que va a cambiar el signo de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Te acordás cuando tenías un número real? ¿Sí? Suponete que tenías el 5. Voy a poner acá abajo. ¿Bien? Tenías el 5. El opuesto del 5, ¿cuál era? El menos 5. El menos 5, claro. El menos 5 es el opuesto de 5. ¿Sí? Y a su vez, el opuesto del menos 5, ¿cuál es? 5. 5. ¿Sí? O sea que si hablo del opuesto, es el mismo número. ¿Bien? Esto pasa siempre así. Si fuera, por ejemplo, menos 3,2, su opuesto, ¿cuál va a ser? 3,2. El 3,2, claro. Cuando hablamos de opuestos, siempre vamos a hablar de cambiarle el signo. ¿Sí? Si yo voy a hablar, por ejemplo, del opuesto Z1, ¿sí? Y voy a hablar del opuesto de Z1, ¿qué voy a hacer? Y voy a decir, bueno, menos Z1, la parte real, ¿qué era? Era negativa. Negativa. Entonces me va a quedar ahora positiva. Y la parte imaginaria era positiva. Entonces me va a quedar negativa. ¿Sí? Si Z1 era menos 2 más 3i, menos Z1, el opuesto de Z1, va a ser 2 menos 3i. Si tenía Z2, que era menos 3 menos 4i, su opuesto, ¿cuál va a ser? La parte real es negativa, entonces me tiene que quedar positiva. La parte imaginaria también es negativa, entonces me va a quedar positiva. ¿Sí? Y el Z3 que tenía, si hablo del opuesto, la parte real era positiva, entonces va a quedar negativa. Y la parte imaginaria era negativa, entonces va a quedar positiva. Siempre que hablemos del opuesto, le vamos a cambiar el signo. ¿Bien? Si quiero representar estos números que tengo acá, ¿sí? En el plano complejo, veamos qué sucede. El menos Z1 tiene como parte real el 2. Entonces me tendré que parar sobre el eje real en el 2. Y ahí ir hacia el menos 3. Entonces, iré hacia abajo. Ahí. Y después lo voy a trazar. Bueno, me quedó re chingado eso. Parece un camino. ¿Sí? Y si todo anda bien,
¿sí? Ustedes que tienen la hoja cuadriculada y todo, les va a quedar mucho mejor. Va a tener la dirección opuesta a que tiene el complejo Z1. Z1 estaba en el segundo cuadrante y el opuesto de Z1 va a estar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Si uno va para arriba, el otro tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Este era el Z1 negativo. Bien, otra vez le puse la raya y no lleva rayita. Bueno, el opuesto de Z2 tenía como parte real el 3 y como parte imaginaria el 4. Parte real el 3, y acá tengo que subir hasta el 4, acá. Y ahí lo voy a trazar. Bien, este me quedó mejor. Bueno, ¿ese cuál es? El opuesto de Z2. Y fíjate que este me quedó casi perfecto. ¿Por qué? Porque Z2 iba hacia abajo y estaba en el tercer cuadrante. El opuesto de Z2 va hacia arriba, ¿sí? Tiene esa dirección hacia arriba, y está en el primer cuadrante. Siempre que hablemos del opuesto, los cuadrantes mantienen la paridad, ¿sí? Si está en el segundo cuadrante, su opuesto va a estar en el 4. Si está en el primer cuadrante, su opuesto está en el 3. Y si está en el 3, su opuesto está en el 1. Y si está en el 4, su opuesto está en el 2, ¿sí? El 2 es par y el 4 es par. El 1 es impar y el 3 es impar, ¿sí? Por eso digo, conserva como la paridad, ¿sí? En el caso de los opuestos. ¿Bien? Y si voy al Z3, o el opuesto de Z3, me dice que es menos 3 más 2. Menos 3 de parte, menos 3 de parte real y 2 de parte imaginaria. Entonces me tengo que parar en el menos 3 y de ahí ir hacia el más 2. Y de ahí marco y trazo el complejo. ¿Bien? Ese era menos Z3. Entonces, Z3 estaba en el cuarto cuadrante, su opuesto está en el segundo cuadrante. Z3 iba como hacia abajo, Z3 opuesto va hacia arriba. ¿Sí? ¿Se ve como esa diferencia? ¿Por qué es opuesto? Porque lo que hace uno, su opuesto, hace lo contrario. Claro, vendría a ser el reflejo. Vendría a ser el reflejo, claro, es como si hubiese un espejo en el medio, ¿sí? Y acá justo nos quedó como que el Z2 y Z2 opuesto me quedaron como, se divide y quedan los dibujos medio simétricos, quedaron, de casualidad, ¿no? Así que siempre es, pero es claro, lo contrario. Es como si hubiera un espejo que me lo lleva hacia atrás. Es como que es la imagen, ¿sí? Si tengo el Z común, su imagen, ¿sí? Al atravesar un espejo, va a estar en el otro cuadrante, ¿sí? En su cuadrante opuesto.